Buenos días, hermanos. Hoy 4 de julio la Iglesia celebra la memoria de una santa muy conocida y querida por nuestras tierras, Santa Isabel de Portugal, reina. El primer dato sorprendente de Santa Isabel es que ella no era de Portugal, sino de Aragón. Nació en Zaragoza en el año 1271. Era hija de Pedro III de Aragón y de Constanza de Sicilia, y nieta por parte del padre del rey Jaime I el Conquistador y de Manfredo, rey de Sicilia, por parte de su madre. Era también bisnieta del emperador Federico II de Alemania y por tanto también sobrina nieta de Santa Isabel de Hungría. Por eso se le puso por nombre a esta niña Isabel, por su tía abuela santa. Santa Isabel tuvo la dicha de que su familia se esmerara extremadamente en formarla lo mejor posible en las virtudes y en la vida cristiana, con la vida de santos que gustaba leer y observar para copiar, podríamos decir, teniéndolos por modelos para su vida. En su casa le enseñaron que si quería ganar en virtud y agradar a Dios, debía de tener una vida unida a Dios en la oración, en la mortificación de sus gustos y caprichos, y esforzarse por evitar todo aquello que pudiera inclinarla al pecado. Le repetían continuamente la antigua frase: tendrás tanto mayor libertad de espíritu cuanto menos deseo de cosas inútiles y dañosas tengas. Sus educadores le enseñaron que una mortificación muy formativa era acostumbrarse a no comer nada entre horas y soportar con paciencia que no se cumplieran sus deseos, sino esmerarse cada día por no amargarle la vida a nadie ni complicársela. Es una manera de tener caridad para con el prójimo. Dice en su biógrafo que la formidable santidad que demostró más tarde se debe en gran parte a los pilares y cimientos de educación que recibió en su niñez. A los 12 años fue dada en matrimonio a Dionisio, rey de Portugal, y con 15 contrajo matrimonio. Este hombre admiraba las cualidades de su gran esposa, pero él, por su parte, era un hombre violento, nada virtuoso e infiel en su matrimonio, lo que le traería a la reina grande sufrimiento, lo cual lo soportaba con exquisita bondad y heroica paciencia. El rey no era ningún santo, pero dejaba a Isabel plena libertad para dedicarse a la piedad y a las obras de caridad. Ella se levantaba de madrugada y leía cada día 6 salmos de las Sagradas Escrituras. Luego asistía devotamente a la Santa Misa. Enseguida se dedicaba a dirigir las labores del numeroso personal de palacio, como una gobernanta de casa o como una madre abadesa de un monasterio. En horas libres se reunía con las otras damas del palacio de la corte para coser y bordar y fabricar vestidos para los pobres. Las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos y socorrer cuanto necesitado encontraba por su camino. Por el amor tan grande que Santa Isabel le tenía a la Eucaristía, se dedicó a estudiar la vida de los santos más notables por amor a la Eucaristía y en especial a Santa Clara. Hizo construir albergues para indigentes, forasteros y peregrinos. En la capital fundó un hospital para pobres, un colegio gratuito para niñas, una casa para mujeres arrepentidas y un hospicio para niños abandonados. Tal era el tenor de su vida de caridad que se expresaba en las obras de caridad. Conseguía ayudas para construir puentes en sitios peligrosos y repartía con gran generosidad toda clase de ayudas. Visitaba a los enfermos, como hemos dicho, conseguía médicos para quienes no pudieran sufragar estos gastos, hacía construir conventos para religiosos, y así dedicaba su vida. Tenía incluso guardado una linda corona de oro y unos adornos muy bellos y un hermoso vestido de bodas que prestaba a muchachas más pobres para que pudieran lucir bien hermosas el día de su matrimonio. Su marido, el rey Dionisio, era un buen gobernante, pero vicioso y procurador de escándalos. Ella rezaba mucho por él y ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas a que cambiara de conducta. Llegó hasta el extremo de educarle los hijos ilegítimos, 6 en total, que tuvo con otras mujeres.
Ella tuvo con el rey 2 hijos legítimos, Alfonso, que sería rey de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futura reina de Castilla. Pero Alfonso dio muestras desde muy joven de tener un carácter áspero y violento, rebelde y feo. Y en parte, esta rebeldía se debía a las preferencias de su padre que mostraba por sus otros hijos naturales. Él se sentía como ninguneado y envidioso de sus hermanos, de sus hermanastros. En 2 ocasiones Alfonso provocó guerra civil en su país y declaró guerra a su propio padre. Isabel trabajó hasta lo increíble con su bondad por crear la paz y la reconciliación entre padre e hijo. Algunas veces, cuando los ejércitos de su esposo y de su hijo se preparaban para la guerra, ella acudía vestida sencillamente como una campesina y atravesaba los campos hasta el campo de batalla, y le decía así, escribiéndole a su esposo: como una loba enfurecida a la cual le van a matar a su hijo, lucharé por no dejar que las armas del rey se lancen contra nuestro propio hijo. Pero al mismo tiempo haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi hijo, antes que ellos disparen contra los seguidores de su padre. Y al hijo, a su vez, le decía: por Santa María la Virgen te pido que hagas las paces con tu padre. Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos y destrozan todo. No con las armas, hijo, no con las armas arreglaremos los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitrajes para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que los reclamos del hijo sean atendidos. Pero por favor, recuerda que tienes deberes gravísimos con tu padre como hijo y como súbdito con tu rey. Y conseguía la paz una y otra vez. Su esposo murió muy arrepentido, y entonces Isabel dedicó el resto de su vida a socorrer a los pobres, a auxiliar a los enfermos, a ayudar a los religiosos y a rezar y a meditar. Después de enviudar, Isabel se despojó de todas sus riquezas. Emprendió un peregrinaje a Santiago de Compostela, donde le entregó la corona al arzobispo para recibir el hábito de las clarisas como terciaria. El arzobispo fue tan conmovido por este acto de la santa, de desprendimiento y de despojo de sí misma, que le entregó su propio cayado pastoral para que le ayudara en su regreso a Portugal. Posteriormente ingresó al convento de clarisas que ella misma había fundado en Coimbra. Vivió los últimos años en el convento, dedicada a la adoración de la Eucaristía, pero su paz de espíritu se veía turbada por los enfrentamientos entre su hijo y su yerno, el rey de Castilla, que entraron en guerra. Santa Isabel, a pesar de su ancianidad y débil salud, decidió emprender un larguísimo viaje por caminos muy peligrosos con el fin de obtener la paz entre ambos parientes. Sin embargo, este viaje le costó la vida. Al sentir próxima la muerte, pidió que la llevasen al convento de clarisas que ella misma había fundado, pero no llegó. Sí consiguió la paz entre su hijo y su yerno, pero consiguió también la muerte en este propósito de, como dice el Evangelio, ser considerada una hija de Dios, porque dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Murió en Estremoz, en el camino hacia Coimbra, invocando a la Santísima Virgen el día 4 de julio de 1336, a la edad de 65 años. Posteriormente sus restos fueron trasladados al convento de las Clarisas, en Coimbra, y Dios bendijo su sepulcro con varios milagros, siendo así que el sumo pontífice la declaró santa en 1626. Nos confiamos a esta grande santa y reina y pacificadora de guerras. Santa Isabel de Portugal, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!